prometo que no los voy a engañar. Y les prometo que si algún día los engaño, trataré de que no se den cuenta. ¿Ok? En este ejemplo, vamos a situarnos con una persona de la ley vieja. Ya sé que todos tienen ahí a la mano su libreta, ¿sí? Su bolígrafo, que no me están mandando mensajes y mensajes para decirme que sí quieren el libro, ¿sí? Y entonces tienen ahí a la mano su libreta, su bolígrafo y su calculadora. Y me van a poner la siguiente información. Nuestro caso del día de hoy, nuestro cliente se llama Bartolo. Viene a verlos el señor Bartolo, el cual quiere ver qué puede hacer con el tema de su pensión. Para que perfilemos nuestro ejercicio, el señor Bartolo es una persona cotizante de la ley vieja, toda vez que él empezó a cotizar en enero de 1980, ¿ok? Entonces, Bartolo empezó a cotizar en enero de 1980, por lo cual es de la ley vieja, primer punto. Segundo, un favor, antes de que sigamos. No me vayan a duplicar el sí quiero en libro, que me lo hayan mandado en WhatsApp y luego me lo manden en correo, ¿eh? Porque si no, yo no voy a ponerme a ver si están repetidos en la lista, ¿eh? Entonces, no me lo dupliquen. Quien ya me puso en el WhatsApp que sí lo quiere, no me lo vuelva a repetir en el correo. Sí, ya me adelanté porque ya vi que algunos andaban muy enjundiosos con el tema del libro. Entonces, no me los dupliquen, por favor. Vuelvo al ejercicio. Nuestro amigo, nuestro cliente, el señor Bartolo, viene para una asesoría en pensión. El día de hoy, él tiene 60 años de edad. Empezó a cotizar en enero de 1980, por lo cual él es ley vieja. Los datos que deben poner en el ejercicio son el nombre de nuestro cliente para que tenga nombre. ¿Qué edad tiene? 60 años de edad. Para que tengamos claro, el ejercicio los cumplió hoy, 15 de diciembre. Y semanas de cotización, apúntenme, tiene 1,400 semanas cotizadas. Lo voy a apuntar yo también porque luego se me olvidan. 1,400 semanas cotizadas. Y recuerden que para una pensión se promedia el salario de las últimas 250 semanas. Vamos a pensar que Bartolo no tenía empleos muy altos ni salarios muy importantes. Vamos a pensar que promedió 345 pesos de salario diario promedio de las últimas 250 semanas. Entonces tenemos 1,400 semanas, 345 de salario promedio, edad 60 años. Lo primero que tenemos que proyectar con nuestro amigo Bartolo es cuánto le corresponde de pensión en las condiciones que está. Bueno, más allá, la primera pregunta que tendríamos que hacernos es si Bartolo tiene derecho a una pensión. ¿En base a qué determinamos si Bartolo tiene derecho a una pensión? Pues en los requisitos que nos pide la ley anterior para podernos pensionar, que son 60 años de edad, más de 500 semanas de cotización y estar dados de baja. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Sí reúne los requisitos para una pensión. Ese es el primer punto. Segundo, tenemos que calcular de cuánto es la pensión que le corresponde al señor Bartolo. Para ello, yo voy a hacer el cálculo de la pensión. No se preocupen, es donde tienen que hacer saltos de fe conmigo para dar por hecho que voy a hacer un cálculo correcto. Denme un segundo porque este ejercicio lo estoy haciendo con ustedes sobre la marcha. Ok, por favor ahí apunten en su libreta. 90, 75%. Apunten pensión ya con asignación familiar, 6,370. Apunten, por favor, 6,370. Se usa salario mínimo, Juan Carlos. Pero no se angustien, vamos a ver el cálculo, no se me adelanten. Ahorita no es la finalidad hacer el ejercicio
de cálculo de pensión. Le corresponde una pensión ya con asignaciones familiares de 6,370. Lo primero que yo le diría al señor Bartolo es que si él decide abrir la puerta de pensión, ahorita le corresponde una pensión de 6,370 pesos. Lo primero que Bartolo tendría que decidir es si esa pensión cumple sus expectativas o no. La segunda opción que tiene Bartolo, que lo acaban de dar de baja el día de hoy, es seguir aportando en continuación voluntaria. De ninguna manera, en mis recomendaciones, le voy a decir que siga pagando continuación voluntaria en su mismo salario. No hay manera. Porque yo lo que busco no es mantener el salario y aumentar semanas. Yo lo que busco es aumentar semanas, aumentar edad y aumentar salario promedio. ¿Sí? El plan mínimo que yo le recomendaría a Bartolo es pagar 6 meses de continuación voluntaria. ¿Cuánto cuesta aportar en continuación voluntaria? Apunten ahí en su libretita. 6,800 pesos mensuales en promedio. Esos 6,800 pesos pagan salario topado. No dopado, topado. Sí, Juan Carlos, topado, con T de Tito. Salario topado es salario de 25 veces UMA, que hoy en salario 25 UMAs equivale a un salario de 2,172 pesos de salario base de cotización diario, algo así como 65,000 pesos mensuales de salario. Volviendo a las reglas de la figura, ¿hay algún candado para que Bartolo, que tenía un salario de 345 pesos, pueda incrementar hasta 2,172, sí o no? No, ok. No hay ninguna limitante. ¿Sí? No entiendo la pregunta, Juana, de cómo obtuve qué. Ahorita espero tu pregunta. No. El tope de cotización son 25 UMAs, no hay ninguna modificación. Vamos a tener discusiones y enfoques, porque en este grupo hay... sí, lo vamos a ver más adelante, Juana. Va a haber discrepancias en el tema del tope de cotización, si son 10 salarios mínimos, si son 25 salarios mínimos, si son 25 UMAs, pero hoy la figura de la aportación voluntaria, el límite de cotización son 25 UMAs. Mensualmente, cotizar en 25 UMAs equivale a pagar 6,800 pesos mensuales. ¿Sí? ¿Por qué 6 meses? ¿Por qué no 8, 9, 10, 12, 18, 25? Porque el plan mínimo que yo sugeriría serían 6 meses. Ya sé que no es tema de ahorita, es un tema de la pensión. Gabriel, correcto, porque alcanza los 61. ¿Por qué? Si no ha cumplido 61, Gabriel. Por el redondeo. Algunos ya han tomado clases conmigo y algunos ya conocen la figura del redondeo. Si una persona deja de cotizar cuando tiene 60 años de edad, le corresponde 75% de pensión. Si deja de cotizar teniendo 60 años, 6 meses, un día, se redondea a 61, o 62, o 63, o 64, o 65, según sea el caso. Si yo hago que Bartolo pague 6 meses, logro que suba de 60 a 61 y es un 80% de pensión. Pongan en sus calculadoras cuánto cuesta pagar 6,800 pesos por 6 meses. Ahí apúntenle 40,800 pesos. Ahora, vamos a determinar cuánto aumenta su pensión. Nada más denme espacio porque eso lo estoy haciendo sobre la marcha.
Ok, apunten por favor en sus libretas. 9,776. 9,776. ¿Ok? Significa que si Bartolo logra aportar 40,800 pesos, que es el resultado de multiplicar 6,800 por 6, logra un incremento, como ya me lo puso ahí Celeste en el chat, logra un incremento de 3,406 pesos más de pensión, que es la diferencia entre la pensión de 6,000 y tantos, que es la que primero calculé, y de 9,776, que es la segunda que calculé. Vean cómo vamos a justificar que esta inversión es una poderosa herramienta de inversión. La primera pregunta que ustedes se tendrían que hacer es, si ustedes fueran Bartolo, ¿dónde pueden invertir 40,000 pesos? Que a cambio les devuelvan 3,406 pesos mensuales de por vida hasta que mueren, que les pagan aguinaldo, incrementos a la pensión, y que si muere Bartolo, su esposa, o si es Bartola, su esposo, puede mantener pensión al 90%. Obviamente, ¿en qué lugar distinto al IMSS? Porque ya vimos que el IMSS lo da. Ok, vamos a meter su dinero al banco, ¿sí? Ustedes dicen, no, mejor voy a meter mis 40,800 pesos al banco. ¿Cuánto les gusta que les dé de interés el banco hoy en día? Real. ¿3% anual? ¿Les parece bien? ¿8? Díganme dónde, Juan Carlos, y voy. Lo firmo. Y vas a ser mi asesor de inversión. Porque el despacho tiene inversiones ahí de unos fondos de retiro que tenemos y creo que están dando el 5%. Y es una cantidad interesante de dinero la que está invertida. Yo creo que 3% real, pero vamos a ser románticos. Vamos a pensar que les den el 5%. Ya netos, ya después de impuestos. ¿Sí? 40,800 pesos al 5% de interés anual son 2,040 pesos. Entre 12 son 170 pesos al mes. ¿Sí? Creo que Bartolo no tiene mucho que pensar si pone en una balanza y dice, mis 40,000 pesos aquí en el banco me dan 170 pesos mensuales y si los pongo en el seguro social me dan 3,000 y tantos pesos mensuales. Creo que no hay mucho que pensar. Alguien ya me había escrito, en menos de un año recuperas el dinero, por supuesto. ¿Sí? Pero ¿cuál es la forma correcta de valorar esta mejoría de pensión? Los actuarios le llaman valor presente de pensión. Está ahí en el chat. Valor presente de pensión. El valor presente de pensión parte de una figura que se llama expectativa de vida. Hoy en día hay una media de vida en hombres y mujeres. La media de vida en hombres es 79 años y en mujeres es de 84. ¿Bien? Las mujeres viven más que los hombres, tienen 5 años más de expectativa o esperanza de vida. Los actuarios consideran que para poder valorar de manera correcta la mejoría de pensión, tendríamos que tomar la mejoría, que en este caso, ya se me perdió en el chat, es de 3,406 pesos, y multiplicarlas por el tiempo que hipotéticamente voy a vivir. Una persona a los 60 años de edad, hoy los actuarios miden que su esperanza de vida se traduce en 260 pagos de pensión. Esta media va aumentando, con el tiempo ha ido aumentando. Hace 4 o 5 años íbamos en 240 y tantos pagos. Entonces lo que tienen que hacer es multiplicar 3,406, que es el incremento de la pensión, por 260 pagos. Y el resultado, ya me lo puso Celeste ahí, son 885,560 pesos.
La pregunta que me tengo que hacer es, ¿dónde puedo hacer hoy una inversión donde invierta 40,800 pesos y reciba 885,560 pesos? Que a menos de que me propongan algún negocio ilícito, pues no hay ningún mecanismo que les pueda dar este tipo de rentabilidad. ¿Sí? Si ustedes toman los 885,560 pesos y los dividen entre los 40,800 pesos que invirtieron, les da 21.7 veces inversión. 21.7 veces inversión. Para que tengamos una referencia, si hoy viene algún financiero, algún agente de seguros, alguien que se dedique a temas de inversión y les propone un negocio donde van a recuperar 1.8, 1.9 veces su inversión, es un muy buen negocio. Bartolo tiene un 21.7 veces su inversión. En términos financieros, esta es una locura. Es una barbaridad. Ahora, este es el esquema más corto que yo le diría a Bartolo. ¿Cuál sería la siguiente meta? ¿De 6 meses a cuánto brincamos? ¿Cuál sería la siguiente recomendación? ¿Cuántos meses? 1 año, no. ¿Cuánto? 7, no. 5 es el máximo, no. La siguiente meta inmediata sería la que puso Gabriel, Josefina, Juan Carlos, Amparo, de 18 meses. Recuerden el redondeo. Dentro de 18 meses él tendría 61 años y medio, que 61 años y medio se traducen en 62, que es igual a una pensión al 85%. Voy a hacerles el ejercicio, de nuevo ustedes van a tener un salto de fe y me van a hacer caso de que el cálculo que les voy a dar es correcto. ¿Sale? Y el cálculo parte de 18 meses de inversión. Apunten por favor que esos 18 meses implica una inversión de 122,400 pesos. Apúntenlo ahí por favor. Y en tema de pensión va a representar un derecho a pensión de 18, 19, 13, 2.450% al 85. Apunten por favor, 17,550. Bartolo invertiría 122,000 no sé cuánto, ya se me olvidó. All attenders, ya. 122,400 y le daría derecho a una pensión de 17,550 pesos mensuales de pensión. ¿Cuál es su ganancia? Por ahí quien tenga todas las cifras, sáqueme la diferencia de los 17,550 contra los 6,000 y tantos. Ok, ganancia 11,180 pesos. Inversión 122,400. Vamos a analizar ahora retorno de inversión, ¿sale? Ya les enseñé a hacer valor presente de pensión, ahora vamos a hacer retorno de inversión. El retorno de inversión es determinar cuánto tardan en recuperar su inversión. Mucho cuidado, esos 122,400, no todo ese dinero es inversión. Solamente el 80% de ese dinero es inversión, 20% es ahorro. ¿Por qué? Recordarán que yo les dije que en la continuación voluntaria se pagan 2 seguros: retiro, cesantía y vejez, invalidez y vida. Si esos 2 seguros los dividimos en subseguros, serían 5. Retiro, cesantía, vejez, invalidez y vida. De estos 5, 3 se transfieren a la Afore: retiro, cesantía y vejez.
2 se los queda el IMSS, invalidez y vida. ¿Ok? Esto implica que 3 cuotas se van a la Afore. De estas 3 cuotas, retiro, cesantía y vejez, una es de ustedes, 2 son del IMSS. De ustedes es retiro, porque retiro en la ley vieja, cuando me pensiono, me lo devuelven. Cesantía y vejez no, son del IMSS para fondear pensión. Significa que de 122,400 pesos que pago, el 80%, que son 97,920, es inversión pura. Apúntenlo en su libreta, 97,920. Porque el diferencial, que son 24,480, se los va a devolver la Afore. Entonces, yo no tengo que justificar la ganancia contra 122,400 de inversión. Yo tengo que justificar la ganancia contra 97,920 pesos. Ahora, si yo divido 97,920 pesos entre una ganancia de 11,180 pesos, ¿cuánto tardan en recuperar su inversión? Entonces tienen 122 por punto 20 por punto 8 entre 11,180. Tienen una tasa de retorno de 8.7 meses. ¿Ok? ¿Todos vamos hasta aquí? Ustedes tardan en recuperar su inversión 8 meses. Los mexicanos somos muy alegres en el tema de inversiones. Pensamos que una buena inversión tiene que ser recuperable en 1 año, año y medio, 2 años, y eso no es cierto. Un buen negocio tiene una tasa de retorno de 7, 8, 9 años. Este es el único caso en el cual uno puede tener un retorno de este tipo. Ahora, si esto lo vemos en valor presente de pensión, que fue el primer ejercicio que hicimos, y tomamos 11,180 pesos y lo multiplicamos por 260 pagos, tienen una ganancia de 2,906,800 pesos. 2,906,800 pesos. Entonces, ok. Entonces, la pregunta es, ¿dónde ustedes pueden invertir 90 y tantos mil pesos y recuperar 2,906,800 pesos? Conclusión, en ningún lado. La mejor inversión que esta persona puede hacer es invertir en su pensión a través de la modalidad 40. En efecto, Juan Carlos, la lotería. Tengo un amigo que es actuario, él me dice que la figura de la continuación voluntaria equivale a que ya te sacaste la lotería, lo único que te falta es ir y pagar el boleto para que te la den. Y pagar el boleto consiste en aportar en la continuación voluntaria. Ahora, este no es el máximo de pensión que puede obtener Bartolo. Si nos seguimos con la misma inercia de cálculos, el siguiente escenario, ¿de cuántos meses sería? Mucho cuidado ahí con los conceptos, Juan Carlos, porque eso no es un fraude. Mucho cuidado ahí. ¿Está mal diseñada la figura? Sí. ¿Es un boquete en términos actuariales? Sí. ¿Es ilegal? ¿Es ilícito? No hay ningún candado de incremento de salario. Si hubiera un candado, bueno, pues tendríamos que atendernos a los candados que tuviera la figura. Pero esto es una figura perfectamente legítima. El tema de la moralidad de la figura, yo la trataría de dimensionar bajo el concepto de que los trabajadores han tenido severas violaciones a lo largo de su vida laboral que nunca les han sido compensadas,
que bueno, cuando yo, abogado, asesoro a mis clientes y encuentro un resquicio legal para sacar un provecho de las disposiciones, no tengo el menor empacho en usarlo y eficientarlo al máximo. ¿Qué violaciones hemos tenido que pudieran ser motivo de las afirmaciones que yo emito? Les pongo un ejemplo. El Infonavit. El Infonavit se crea en 1972 y la ley decía que se iba a aportar un 5% por concepto de vivienda a favor de los trabajadores. Y decía que a los 10 años del plan del Infonavit, si tú no habías ejercido un crédito de vivienda, tú trabajador, te iban a devolver todo el dinero que se había aportado en fondos de vivienda para que tú hicieras con él lo que quisieras. La ley determinaba que a los 10 años te daban el fondo constituido de vivienda. ¿Qué pasó en 1982 con López Portillo? Reformaron la ley y dijeron, no, ¿saben qué? Borrón y cuenta nueva, este tema de que te voy a devolver el dinero, no. Ya recapitulé, ya lo pensé bien y mejor ese dinero se va a quedar en el Infonavit porque es fondo para la vivienda y no se le devuelve a nadie. Imagínense el sentimiento de violación que tienen los trabajadores de que de repente a los 10 años les dijeron que ese dinero no era de ellos, cuando originalmente sí se los habían manifestado de esta manera. Les pongo otro ejemplo. Los fondos de vivienda son recuperables después de que te pensiones. Pero resulta ser que los fondos que se aportaron entre 1972 y 1992 del Infonavit, en 1992, que se cambió el tema de los 3 ceros de la moneda, recordarán que en 1992 le quitaron 3 ceros a la moneda, pues también le quitaron 3 ceros a las cuentas de Infonavit. Si yo tenía 1 millón de pesos y le quitaron 3 ceros, ¿en qué se volvió su 1 millón de pesos? En 1,000 pesos. Y luego, además de que le quitaron 3 ceros, lo dejaron congelado. Significa que ese dinero no ganó un peso por interés en ningún momento. Si eran 1,000 pesos en 1992, hoy siguen siendo 1,000 pesos. Díganme, 1 millón de pesos en 1992, que luego se volvieron 1,000 pesos, hoy en día, ¿para qué les alcanza? No les alcanza ni para una buena botella de vino. En eso se convirtió su vivienda. Entonces, el tema que hoy yo tengo un resquicio importante para que las personas puedan mejorar las condiciones de su pensión. Primer punto, no es un fraude, no es ilícito y para mí dista mucho de ser un tema inmoral. Yo estoy convencido que las personas deben aportar y deben mejorar las condiciones de sus pensiones y al final del día, si la ley lo permite, yo no tengo ningún problema para utilizarlo. ¿Sale? Entonces, volviendo a la pregunta que les hacía es, ¿cuál sería el siguiente escenario de inversión que le plantearíamos a Bartolo? Ya me lo pusieron varios de ustedes, 30 meses. ¿Por qué? Porque 30 meses se vuelven 62 y medio, que son 63. El siguiente escenario después de 30 meses serían 42. Y el siguiente 54. Y el último probable, si yo quiero llevar su pensión de Bartolo a su máximo potencial posible, ¿cuántos meses tendríamos que aportar? No, ni 66 ni 60. ¿Cuántos meses promedia el IMSS de salario? ¿Cuántas semanas? 250. 250 semanas. Si las dividen entre 52 semanas por año, el resultado es 4.8. 4.8 significan 4 años, 10 meses. ¿Sí? Entonces, el máximo posible de aportación de Bartolo serían 58 mensualidades. Mensualidades. Invertir 58 mensualidades en continuación voluntaria implica invertir 408,000 pesos. ¿Qué es el resultado de multiplicar 6,800 pesos que cuesta la cuota mensual por 58 meses? El
máximo potencial que tendría de pensión Bartolo sería una pensión sobre un importe de, en un segundo, paréntesis igual, 500, paréntesis, 400, 250, 650. Sería de 56,418 pesos. Sí, 394, perdón. Es que yo lo multipliqué por 60 meses, Celeste. La inversión sería en 394,500, su pensión sería de 56,418 pesos mensuales de pensión. ¿Esto es factible legalmente? Sí. ¿Es posible? No lo sé. No sé si Bartolo, que ganaba 9,000, 10,000 pesos mensuales, tenga la capacidad de invertir 6,800 pesos mensuales durante 5 años. Pero, al final del día, yo no mido si mis clientes siento o creo que pueden hacer las cosas o no. Yo les hago los planteamientos y ellos tendrán que poner el calificativo de si es posible o no es posible. Entonces, volviendo al tema, la figura de la continuación voluntaria puede tener como objetivo solamente alcanzar un derecho a pensión, pero también puede tener como objetivo, ¿sí? Ya entendí. Sí, es que de repente empiezo a contestar cosas que me escribieron algo directamente, perdón. Procuraré retomar la pregunta para que sepan que estoy respondiendo. Entonces, me perdí. Ok, lo que yo estoy aquí evaluando es legalmente la factibilidad de realizar estos planes. Los únicos que pueden determinar si es posible o no son mis clientes. Pero al final del día yo no puedo predefinir quién puede y quién no puede realizar estas figuras. No se preocupen del tema de las fórmulas ni los cálculos, porque fue muy rápido. No estamos haciendo ejercicios para calcular pensiones, estamos haciendo ejercicios para ver rentabilidad de las aportaciones voluntarias. Entonces, no se preocupen, vamos a verlos con más detalle. Ahora, la figura de la continuación voluntaria no solamente puede servir para mejorar la pensión. La figura de la continuación voluntaria puede servir para alcanzar el derecho a la pensión, ¿sí? Para que entiendan el siguiente ejercicio que les voy a plantear, les debo agregar otro elemento de la continuación voluntaria. La continuación voluntaria se puede hacer, y esto atiende a una de las preguntas que me acaban de hacer, de si se puede pagar todo junto. La continuación voluntaria se puede hacer con retroactivo o sin retroactivo. ¿Qué significa esto? Con retroactivo significa que puedo pagar el tiempo que me dio entre la fecha de la baja y la fecha de la contratación. Sin retroactivo significa que la voy a pagar a partir de la contratación. Si a mí el Seguro Social me dio de baja hace 3 años, reúno las 52 semanas de cotización previas a la baja. La primera pregunta es, ¿dentro de los 3 años estoy dentro del término para contratar continuación voluntaria? Sí. El término máximo ya dijimos que son 5 años. Ahora, la ley me faculta para que yo escoja si quiero pagar retroactivo o si no quiero pagar retroactivo. Vamos a suponer que en este ejemplo que les estoy presentando, estamos hablando de un trabajador que reunía 390 semanas de cotización. ¿Ok? Es ley vieja, pero solamente tiene 390 semanas de cotización y cotizó siempre en salarios mínimos. Y hoy que nos estamos viendo en este momento, tiene
60 años de edad. ¿Sí? Repito el ejercicio. Hoy viene a verlos el señor Bartolo. Tiene 390 semanas de cotización. Tiene hoy 60 años de edad y lo dieron de baja hace 3 años. Exactamente el 15 de diciembre del 2017. ¿Ok? Por ahí tiene un micrófono. Lorena, por ahí activaron su micrófono. Gracias. Ok. Entonces, los dieron de baja hace 3 años, el 15 de diciembre del 2017. Hoy tiene 60 años de edad. Y la primer pregunta, sí, ya sé que no son ustedes están súper vetados en el micrófono y en el video. Y la pregunta es, ¿hoy Bartolo reúne los requisitos para una pensión? ¿Ley vieja? No. ¿Cuánto es el mínimo de semanas? 500, ley vieja. 500. Ok. Hay un mecanismo muy rápido, muy ágil, muy práctico para que Bartolo se pueda pensionar. ¿Cuál es? Yo puedo venir hoy y pagar la modalidad 40 retroactiva por los 3 años que no ha pagado. Pero vamos a pensar que Bartolo, sus condiciones económicas no son las mejores. No tiene buen salario, no tuvo buen salario, no tiene ahorros. Pensar en incrementar la pensión y pagar 400,000 pesos es totalmente imposible para Bartolo. ¿Ok? Yo le presentaría a Bartolo una opción para pagar de golpe esos 3 años en su último salario, que fue salario mínimo. ¿Cuánto le costaría a Bartolo pagar esos 3 años retroactivo? Le costaría, apúntenle ahí, alrededor de 18,000 pesos. Con 18,000 pesos yo podría ahorita venir y pagar de golpe. Automáticamente me reconocen esas 160 y tantas semanas y al día siguiente podría ir y pedir una pensión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya tendría más de 500 semanas. Pues vean lo maravilloso que es la figura de la continuación voluntaria y las distintas formas en que podríamos pagarlo. Aquí no estamos buscando potenciar pensión. No tiene dinero Bartolo, pero 10,000, 15, 20,000 pesos, les aseguro que como sea los consigue. Recuperamos 3 años, ya tiene más de 500 semanas y el mes que entra vamos y lo pensionamos, sin ningún problema. ¿Sí? Es una buena inversión, porque si hoy no tuviera para pagar esos 3 años retroactivo y volviera a cotizar con un patrón o empezar a aportar en continuación voluntaria, pero a partir de hoy tendría que pagar esas más de 2 años de aportaciones y se pensionaría dentro de 2 años y fracción. En cambio, con el pago retroactivo, automáticamente, pues el mes que entra ya lo podemos pensionar. ¿Sí? La vigencia de derechos, Mónica, debemos tener cuidado, porque el problema con él, con Bartolo, no es si sus semanas hoy están vigentes o no. El problema va más allá. El problema de Bartolo es que no tiene el mínimo de semanas para una pensión. Para pensiones por edad le piden 500 semanas y él tiene 390. Aun cuando hoy estuvieran vigentes sus semanas, no he hecho el ejercicio de si están vigentes o no, pero me da lo mismo. Aun cuando hoy sus semanas estuvieran vigentes, no tiene el número mínimo de semanas para una pensión, él necesita 500. Entonces yo tengo una herramienta muy efectiva, muy accesible, a muy bajo costo, para que él pueda recuperar esos 3 años que ya pasaron a salario mínimo y lo podamos pensionar inmediatamente. Si Bartolo, su último salario no hubiera sido de salario mínimo, hubieran sido de 400 pesos diarios, podemos pagar, ¿podemos pagar con un menor salario al último que tenía contratado?
No. Recuerden que tenemos un candado para no decrementar salario. El último que tuvo es la cuota mínima que puede pagar. Y cuando hacemos, cuidado ahí, cuando hacemos pagos retroactivos, no podemos pagar partes del pasado. ¿Qué significa esto? O pago todo el tiempo que ya pasó o no pago nada. No puedo decirle al IMSS, oye, de mis últimos 3 años me alcanza para pagarte 1.5, 2, no. O pagamos todo o no pagamos nada. No hay pagos parciales, no hay cómodas mensualidades, se paga todo o no se paga nada y se paga como si era una contribución de seguridad social. Es decir, no nada más tenemos que pagar la suerte principal, sino tenemos que pagar factor de actualización y recargos, como si fuera una cuota fiscal. No se paga multa, porque no es obligatorio, yo decidí contratarlo, pero sí se paga factor de actualización y recargos. Y esos factores de actualización y recargos se calculan mes a mes de los meses que no haya cubierto. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeña pausa porque es un tema complejo y me interesa que quede muy claro. Aprovecho para ver algunas de las preguntas. Son 6:31, 10 minutos, 6:41 y estamos aquí continuando, por favor.